Listo. Entonces, como está en el planeador como lo hemos compartido desde principios de semestre, un tema que ya como tal no nos corresponde es el de árboles y árboles binarios de búsqueda, que pues, es un tema que es bastante interesante y es bastante importante también. En cuanto a contenido, primero vamos a hablar acerca de los árboles, más o menos como una definición general, panorama global, diferentes tipos de árboles que existen, cooperaciones se pueden hacer, algo como general de lo más general. Y luego ya como tal pasamos a los árboles binarios de búsqueda, también conocidos como ABD en español o BST en inglés. También es unas características, cooperaciones, recorridos y en esa parte es en lo que nos vamos a basar en cuanto a la codificación. Le vamos a compartir la manera que hemos pensado hacer este árbol nosotros implementado en Java. Y por último vamos a hablar unas cosas sobre el contest. Listo, entonces ya para empezar, primero que tenemos aquí son los árboles. Los árboles como tal son una estructura de datos, un tipo de la cantidad tan impresionante de estructuras de datos que hay, que como le dice el nombre, tiene una forma similar a la forma que tiene un árbol. Entonces aquí a la derecha, sí pueden ver. Entonces ese sería como el árbol más claramente el ejemplo que tenemos aquí. Tiene como una raíz, unas ramas, y tiene esos punteos que se llaman nodos. Lo mismo es homos, lo que es homos sería puesto como el contrario, donde la raíz está acá arriba. Y en ese caso la raíz está en la mitad, aunque si en la raíz puede ser cualquiera de esos nodos también. Todos los árboles se caracterizan por tener un nodo raíz, que es este, el cual es como la base de todo el árbol, que precisamente por eso se llama raíz, y ese tiene una característica de que no tiene padre. Entonces si nos fijamos acá, por ejemplo, en la de la derecha, él tiene unos dos hijos, porque por así decirlo, descienden de este nodo raíz, pero no tienen padres. Es como el que origina todo, y así se va bajando por el árbol. Esos nodos que están aquí dentro del árbol que tienen tanto hijos como padres se llaman nodos internos. Y pueden tener uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos, o uno solo, o dos, eso depende mucho del tipo de árbol, ya vamos a hablar poco de eso ahorita. También hay unos nodos que llaman hojas, que no tienen hijos, que precisamente por eso se llaman hojas. Las hojas no salen ramas de las hojas, sino que las hojas es como lo último del árbol. Y eso es lo último que se ve aquí abajo en esta representación. Aquí serían los que están en las puntas y aquí serían todos, serían las hojas. Y las hojas, pues, no tienen hijos, como ya les he mencionado. Y es como la panorama general. De árboles realmente hay muchos tipos, son como los más importantes. Primero que vamos a ver hoy es el árbol binario de búsqueda, que lo retomaremos más tarde. Un poco más general a este árbol es el árbol binario, que empieza en una raíz y solamente los nodos pueden tener como máximo dos hijos. Precisamente por eso el binario vive dos. Y el que nuevamente son las hojas. Y este no tiene ninguna condición, simplemente poder decirle que a este nodo tiene este hijo y ya. No hay nada más. En caso en este ya si pueden ver aquí, de pronto empezar a notar algo particular. Luego están lo que se llaman heap, que también se utilizan para hacer las colas de prioridad o priority queues. Funcionan muy similar a las colas, solo que en vez de hacerlo como en orden de llegada, lo hace como en prioridad. Entonces, si hay nodos que tengan una prioridad mayor, son los primeros que van a salir. Y aquí en ese caso la relación que habría entre todos sus nodos es que el nodo que está, por ejemplo, como padre del 6, tiene hijos que son menores a él. No hay relación entre estos dos, no solamente entre el padre y sus hijos. Entonces el padre siempre es mayor a sus hijos. Es como si vieran las edades de sus padres y las suyas. Luego aquí hay una estructura especial que se llama tree, que lo que hace es permitirnos nosotros guardar palabras. Entonces la guarda en forma de caracteres. Entonces, si por ejemplo todo este camino hasta acá, hasta la hoja, representa la palabra ABA, la palabra AD, este de aquí, todo la palabra ABC y así. Y este es muy útil particularmente para poder hacer predicciones en cuanto a texto. Entonces, por ejemplo, no ha pasado cuando ustedes escriben en la barra de búsqueda de Google, por ejemplo, les aparece como sugerencias. Esa es la estructura que son implementaciones sencillas, o sea, por debajo para hacer esas predicciones. Ya como tal, como la ROM más general son los árboles generarios, en donde
Cada nodo, pues evidentemente no es el nodo de raíz, puede tener cualquier número de hijos, no importa, puede tener 3, 2, 1, 100, 1000, no hay restricciones. Y eso se puede utilizar como para representar algo que se llaman organigramas, que representan como las relaciones en los cargos en las empresas. Y hay otra que no recuerdo cuál era, que era como, por ejemplo, la evolución. Entonces, todos al final nos originamos de una sola célula, entonces de esa célula salen varias especies, y después salen otras especies, entonces se puede representar de esta forma. Aunque todas tienen un origen común, pero las especies van saliendo de aquí, sin importar el número que salgan. Entonces son como los tipos de árboles. Y nosotros nos vamos a centrar precisamente en este árbol binario de búsqueda. En cuanto a operaciones generales, las operaciones son las mismas de poder crear, leer, actualizar y borrar. Bueno, esta de pronto no tanto, pero sobre todo estas de crear, leer y borrar son las que más se tocan. Y lo puse aquí, no especifiqué como tal cómo se hacían, porque la manera en que esas operaciones se realizan dependiendo del tipo de árbol varía mucho. Entonces, por ejemplo, para el heap la inserción tiene que ser una forma distinta que como se hace para una memoria de búsqueda. Para el tree, por ejemplo, solamente se pueden insertar caracteres, entonces cada árbol tiene sus características propias que alteran la manera en que operan las operaciones como tal. Entonces esa es la razón de que no se incluye aquí. Después, ya cuando ahorita ya pasamos a hablar de la binaria de búsqueda, ya especificamos cómo se hace todo. Listo. Entonces ahí pasamos ya como tal a los árboles binarios de búsqueda. Camilo. Listo, dale. Sigue, por favor. Bueno, entonces, específicamente, ¿qué es un árbol binario de búsqueda? Pues aquí en muchos textos y en libros académicos y eso, pues lo vamos a encontrar como BST, que significa Binary Search Tree en inglés, el cual pues viene siendo una estructura en la cual nosotros vamos a poder guardar cierta cantidad de elementos y dichos elementos deben tener como, como un identificador cuantificable, o sea, pues que tengan un orden como tal. Eh, bueno, las características de este árbol hacen que las operaciones CRUD, como Juan lo decía, sean muy eficientes, o por lo menos las más importantes, por lo general el de la búsqueda. Que, Juan, ¿me podrías dejar compartir un momentico? Dale. Bueno, este árbol pues está principalmente diseñado para la búsqueda y es muy eficiente en comparativas con otras estructuras. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos pues nuestra tablita que siempre nos ayuda. Entonces tenemos arrays donde podemos ir guardando datos, pero si vemos los casos promedios para las operaciones más usadas de CRUD, que es como búsqueda, entonces sabemos que el binary search tree tiene una complejidad log de n. Recuerdan que cuando hablamos de complejidades, pues teníamos que tener en cuenta como la grafiquita. Entonces miren que por ejemplo lo que siempre hemos usado array y digamos array y eso tiene para búsqueda una complejidad n, ¿cierto? Pero en cambio un binary search tree, un árbol binario de búsqueda tiene una complejidad log de n, que es, bueno, no sé si creo que es algo así. Entonces esto es cantidad de datos, y esto es el time que, o si es lo que necesita para poder hacer eso. Perdón, Camilo, no se está viendo la mitad de la gráfica. Pasa lo mismo de la vez pasada. ¿No Aparte se de que está está en la viendo mitad la de la pantalla, mitad? no se ve. A ver, espérate, me confirman ahí. Denme un segundo. Listo, ya. ¿Se ve? Ahora sí ya, perfecto. Sí, sí. Entonces, bueno, como podemos ver, la curva de crecimiento de complejidad del árbol binario de búsqueda es mucho más pequeña. Voy a ponerle aquí árbol binario de búsqueda. Es mucho más pequeña que si nosotros estuviésemos utilizando, por ejemplo, una estructura de datos lineal, como lo es una array list, como lo es un linked list, sí, y como lo es, bueno, todos estos. Entonces, vamos a tener un poquito más de eficiencia si nosotros utilizamos esta estructura. Entonces, siguiendo. Bueno, aquí tenemos básicamente tres características elementales. La primera es que cada nodo debe tener máximo dos hijos. Pues
precisamente porque es un árbol binario, binario de 2. Entonces sabemos que a lo mucho cada nodo, digamos el 8 que es el nodo raíz, puede tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. El 1 puede tener un hijo izquierdo, uno derecho, uno solo o ninguno, como es en este caso. Entonces en este no tiene hijos, pero el 6 sí. El 14 también tiene un hijo, entonces cumple con la condición de que no tenga más de dos hijos. La siguiente es que cada hijo izquierdo es menor a su padre. Entonces veamos. Entonces, por ejemplo, el 8 que es la raíz, tiene un hijo izquierdo, que es el 3 y efectivamente el 3 es menor que su padre. Y en el mismo caso para el hijo derecho, donde el hijo derecho tiene que ser estrictamente mayor al padre. Pero igual, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Si nosotros cumplimos esas tres condiciones, ya podemos estar hablando de un árbol binario de búsqueda como está estipulado. Entonces, siguiente. Bueno, las operaciones. Pues la principal, el core de esta estructura, que es la búsqueda. eh, ¿Cómo se hace? Bueno, eh, pues primero nosotros tenemos un dato que estamos buscando. Digamos que estamos buscando el 6. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos saber si el 6 ya está registrado, no sé, digamos nosotros hipotéticamente en nuestra base de datos. Y nuestra base de datos por debajo está implementada en un árbol binario de búsqueda. Entonces nosotros queremos saber si la persona con el ID 6 está o no está. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero nos paramos en la raíz del árbol. Bueno, yo me voy un momentico esto por acá. Entonces nos paramos en la raíz del árbol y preguntamos si el valor de la raíz o el valor de ese nodo donde yo estoy parado es igual al que estamos buscando, al 6. Después sabemos que no. Entonces, si es no, nos preguntamos si el valor de el árbol, bueno, perdón, si el valor del nodo actual es menor o mayor al nodo que estamos, al valor que estamos buscando. Entonces, aquí podemos ver que el 8 es mayor que el 6, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la probabilidad de que el 6 esté a la derecha es nula. ¿Por qué? Pues por las características esenciales del árbol, las que vimos ahora en la diapositiva pasada. Entonces, sí o sí sabemos que si está, debe estar en la parte izquierda del árbol. Entonces podemos ver que como que cada nodo tiene una especie de subárbol, ¿no? Esto me quedó horrible, pero pues ahí me entienden. Entonces, nosotros sabemos que todos los valores que estén a la izquierda del 8, o sea, todo lo que esté en el subárbol izquierdo del 8, van a ser estrictamente menores al 8. Y por el contrario, los que estén en el subárbol de la derecha del 8 van a ser estrictamente mayores o iguales al 8. Entonces, como sabemos que lo que estamos buscando es menor al, 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 al actual donde estamos parados al 8, nosotros tenemos que ir a buscar a este árbol de aquí. Entonces puede que ya nuestro nodo actual ya no va a ser el 8, sino la raíz del subárbol donde estamos parados, donde pues puede estar nuestro nodo. Ahí volvemos a preguntar si el 3 es menor o mayor que el 6. Entonces, ¿el 3 es mayor que el 6? No, ¿cierto? Si fuese mayor, pues nos iríamos por este arbolito de acá más chiquito. Pero como sabemos que el 6, el que estamos buscando es mayor, significa que debe estar a la derecha. Entonces nosotros debemos ir a buscar aquí. Y recuerden que siempre nosotros nos hacemos la pregunta cada vez que cambiamos a un subárbol distinto, nos hacemos la pregunta de si el nodo donde estamos parados o puede ser el nodo raíz de ese subárbol es igual al 6, pues entonces lo encontramos. Si no es igual, entonces preguntamos si es menor o es mayor. Si es menor, sabemos que está en el subárbol de la izquierda y pues cambiamos nuestro nodo actual a esta raíz del subárbol. Pero como sabemos que en este caso el 6 es mayor que el 3, entonces tenemos este subárbol de la izquierda, de la derecha, perdón, y entonces nos vamos aquí. Entonces, este nodo de aquí es la raíz del subárbol de la derecha. Entonces nosotros volvemos a preguntar esa pregunta que siempre nos hacemos. El nodo actual donde estoy parado o la raíz de ese subárbol donde estoy parado es igual a lo que estoy buscando. Si es igual, listo, lo encontramos, entonces podemos retornar true, podemos retornar el valor que está contenido en ese nodo,
podemos encontrar un mensaje de que está registrado. ¿Listo? Ahora veamos un caso donde no esté registrado, o donde no lo tengamos. Supongamos nosotros que estamos buscando, el 2. ¿Listo? Entonces no va a ser el 6 ya se fue. Veamos el 2. Bueno, entonces empezamos igual. Entonces el 2 es menor que el 8, entonces sabemos que tenemos que irnos para el subárbol de la izquierda. Entonces, listo, ahora estamos parados en la raíz 3. Entonces, la raíz 3 es menor o mayor que el 2, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que la raíz 3 es mayor. Entonces, las probabilidades de que esté a la derecha son nulas. Por lo que nosotros escogemos el árbol de la izquierda. Ahora volvemos a preguntar, eh, el nodo actual o el nodo raíz donde estoy parado, en este caso, pues miren que es un arbolito pues literal un nodo, esto se le conoce como un nodo hoja cuando no tiene ningún hijo. Entonces nosotros volvemos a preguntar, ¿el nodo actual donde yo estoy parado es igual al 2? Entonces no. Pero también hay, cuando nosotros estamos parados en un nodo hoja y hallamos que ese nodo donde estamos parados, que a su vez es un nodo hoja, no es igual al valor que estamos buscando, no podemos hacer nada más y concluimos que el valor 2 no se encuentra en el árbol, no se encuentra. Así de sencillo la búsqueda en un árbol binario de búsqueda. Entonces, claro, claro a todos. A lo re. No sé si entendieron o está claro. Perfecto. Es una estructura muy simple de entender y muy sencilla y además muy, muy poderosa. Damos otra operación. Borrar. Bien. Bueno, la inserción. Veamos la inserción cómo va. Pues primero, hay como tal dos casos que se pueden dar. El primero es que el árbol esté vacío, o sea, no tiene ningún nodo y su raíz es nula, o sea, no existe, nunca se ha agregado nada. Entonces, ¿qué pasa? Si la raíz es nula, basta simplemente con agregar ese nuevo elemento, digamos el elemento, no sé, el 7. Y digamos que aquí está nuestro árbol en ese cuadrito. Olviden este un momentico. Entonces, miren que aquí dentro de este árbol no hay nada. Entonces sabemos que la raíz que debería estar aquí arriba alguien tiene el micrófono abierto que listo. Entonces sabemos que la raíz que está aquí, pues bueno, literal no hay nada, entonces sabemos que no hay ni siquiera raíz. Si no hay raíz, entonces vamos a pasar nosotros a asignar esa raíz, creamos esa raíz y le asignamos directamente nuestro número 7. Perfecto, ¿no? Fácil. Y ya ahí tenemos nuestra asignación del árbol en caso de que el árbol esté vacío, ¿no? Ahora veamos qué pasa si no tenemos un árbol vacío. Supongamos que nosotros queremos agregar, a ver, ¿cuál podemos agregar por aquí? El 5, el 5. El 5 está interesante. Listo, entonces vamos a agregar el nodo con un ID 5. ¿Qué vamos a hacer primero? Listo, lo primero que nosotros debemos hacer es irnos pues al árbol como tal, el grandote. Entonces nosotros tenemos esto. Es muy parecido al de búsqueda. Entonces nosotros preguntamos si el nodo raíz de ese árbol donde estamos parados, que en ese momento es todo, es menor menor o igual o mayor que el nodo que nosotros estamos intentando registrar. Entonces sabemos que el 8 es mayor que el 5. Bueno, miremoslo mejor desde el nodo que estamos registrando. Entonces nosotros sabemos que el 5 es menor que el 8. Si es menor, debemos irnos a analizar el subárbol izquierdo. Porque si fuese mayor, pues literal cogemos este arbolito de acá, ¿no? Pero miremoslo siempre como que se cumpla esa condición de que si el ID del nodo que nosotros estamos intentando registrar es menor que la raíz donde estamos parados, pues nos vamos a la izquierda. Si es mayor, nos vamos a la derecha. En este caso, nos vamos a ir a la izquierda. Entonces veamos. Entonces se supone que deberíamos tener este nuevo árbol aquí. ¿Listo? Y ahora nos paramos de nuevo en esta nueva raíz. En la raíz de nuestro subárbol, ¿no? Es común decir. Entonces,
volvemos a preguntarnos, ¿el 5 es menor que el 3? Pues no, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que cojamos este subárbol. Entonces, por descarte, pues sabemos que el 5 es mayor que el 3. Entonces sabemos que si hay algún sitio donde eso se puede agregar, tiene que ser aquí, en un sitio, en una parte de este subárbol. Listo, ahora volvemos a preguntar. Miren que ya cambió nuestra nueva raíz, es 6. Entonces le decimos, si el 5 es mayor que el 6, entonces nos vamos por este acá. Pero si no, sabemos que el 5 es menor que el 6, ¿cierto? Nos vamos por este arbolito de acá. ¿Listo? Entonces cuando nosotros ya llegamos a un nodo hoja, miren aquí, nosotros vamos a volver a preguntar, bueno, igual esto puede ser un árbol de un solo nodo, ¿no? Y volvemos a preguntar si en la raíz de ese subárbol donde estamos parados es menor. Bueno, primero debemos saber si ya es un nodo hoja. Si es un nodo hoja, ¿cómo lo sabemos? Pues de que no tiene hijos. Entonces nosotros sabemos que si el 8, si el 4 es menor, bueno, veámoslo desde acá. Si el 5 es menor que el 4, entonces, y este a su vez no tiene un hijo izquierdo, entonces lo agregamos aquí, ¿no? Pero nosotros sabemos que el 5 no es menor que el 4, ¿cierto? Entonces, eso no es posible. Entonces preguntamos si el 5 es mayor que el 4, eso es cierto. ¿Y el 4 tiene un hijo derecho? No. Entonces está disponible para que nosotros lo agreguemos. Y, ¡tarán! Listo, así se agregan. Súper sencillo también. No sé, ¿lo entendieron? Miren que con esto ya agregamos un valor cualquiera y seguimos siempre conservando esas características especiales, ¿no? Que cada hijo, bueno, que cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos. Entonces, por ejemplo, el 8 tiene 0, 1 o 2, pues tiene 1, ¿cierto? Que el hijo izquierdo es menor al padre, entonces, por ejemplo, el 4 pues ni siquiera tiene hijo izquierdo, ¿no? Entonces esa verificación se cumple. Que el hijo derecho de cada nodo es mayor que el padre. Ah, bueno, miren que el 4 es el padre del 5 y el 5 es mayor que el 4. O sea que su hijo izquierdo es mayor que el 4, entonces cumplimos esas tres características. Entonces todavía seguimos teniendo un árbol de búsqueda válido. ¿Hasta ahí bien, muchachos? ¿Qué tal esta operación? La pregunta que dice Sara, que dice, en caso de que el ID del nodo que tenemos sea igual a otro nodo, ¿dará por ocurrir como un error? No, no ocurre un error. Se puede solucionar de dos maneras distintas. Uno, que tú ya conoces haciendo la implementación, si se llega a encontrar con un nodo que ya está con ese mismo valor, tenga por ejemplo un contador que lleve la cuenta de cuántas veces está el número ahí. Entonces, si lo inserta, lo agrega ahí, entonces le aumenta uno ese contador. Y pues si lo ahorra, pues le bajaría uno. Claro, es O la otra cierto. opción que también mantiene las propiedades del árbol, es decir, bueno, a la derecha van a estar los estrictamente mayores y a la izquierda van a estar los menores o iguales. Entonces, si por ejemplo aquí queremos insertar el 4 otra vez, porque el 4 ya está, ese 4 se insertaría a la izquierda de ese 4. Entonces insertaría, espérate, tengo ya rayo, Sí, insertaría es aquí. cierto. Aunque eso depende mucho, chicos, del problema, ¿no? Porque, También. por ejemplo, pongamos un caso hipotético, nosotros estamos modelando un sistema que guarde las personas residentes de un barrio, ¿no? Entonces, pues se guardó, digamos, yo vivo en un barrio llamado Balboa. Entonces, yo no me puedo volver a registrar en el mismo barrio porque pues yo no puedo ir en dos casas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, todo depende de la situación y el problema que estén intentando solucionar con un árbol de búsqueda. Pueden utilizar la estrategia que usó, pues que les plantea Juan, o pueden simplemente definir que un valor puede estar una sola vez en el árbol. También es Todo otra opción. depende. ¿Otra duda? ¿O te quedó claro, Sara? Epa, listo, perfecto. Entonces, sin más, vamos a proseguir. Listo. Juan, ¿vas a compartir? Eh,
Pero dale, está bien, déjalo ahí. Dale. Listo. Bueno, ahora en esta operación, que es la operación ya como tal de eliminar, esta es la operación realmente más complicada de escribir en un árbol porque nosotros tenemos tres casos diferentes. Entonces, si se fijan acá, podemos eliminar tanto, por ejemplo, este nodo de aquí. Este nodo de aquí tiene dos nodos hijos que son el 7 y el 14. Si queremos eliminar, por ejemplo, el 22 no tiene hijos, entonces eso apunta a nulo. O también podemos eliminar un nodo que solo tenga un hijo, que sería este caso. Entonces, si nosotros queremos eliminar un nodo que no tiene hijos, entonces el caso más sencillo, primero que vamos a hacer es, por ejemplo, nosotros partimos de un valor, digamos que queremos borrar el 13. Y empezamos nuevamente aquí desde el principio. Voy a borrar así, 13. Verificamos 13 menor a 16, sí. Entonces pasamos de aquí a acá. Vamos aquí. 13 es menor o mayor a 8, es mayor, entonces pasamos acá. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos para la búsqueda hasta llegar a este nodo. Como 13 menor a 14, entonces llegamos aquí y como este número tiene 13, entonces este es el nodo que queremos que borrar. Entonces nosotros para poder eliminar este nodo, ¿verdad? Por lo que tenemos que hacer es simplemente desconectarlo de su padre. No tenemos que hacer más. Entonces llegamos aquí, nos devolvemos hacia el padre, y luego le decimos al padre, vea, ese hijo ya no existe, entonces que ahora esa relación no exista y el padre apunte a nulo. Esto apuntaría a nulo. Voy a borrar esto de aquí. Y ese se cancelaría su hijo derecho, que está apuntando a nulo. Entonces en ese caso ya el padre ya se volvería una hoja, en ese caso en particular. Y ya, entonces queda completamente desconectado. Este nodo que era 13, si ustedes quieren, también pueden desconectarlo de su padre porque él también tiene una referencia, una variable que apunta hacia el padre, entonces también pueden decir que esa variable ya apunte nulo también. Aunque no es necesario porque cuando terminen la operación de remover, ya no van a tener un puntero o algo que apunte a ese nodo. Entonces este nodo va a ser recolectado por el garbage collector y ya no va a existir. Este es el primer caso. Ahora el segundo. El segundo, digamos que nosotros queremos borrar el 70. Entonces nuevamente empezamos de aquí. Y nos vamos moviendo, entonces pasaríamos luego acá. Luego pasaríamos acá. Y cuando verificamos si tiene un hijo o tiene dos o no tiene ninguno, nos damos cuenta que tiene un hijo derecho. Entonces, en este caso en particular, también es relativamente sencillo. Y es, primero tenemos que nuevamente devolvernos hacia el padre. Entonces, una vez que estamos parados aquí en el padre, le decimos a ese padre como que vea, ese hijo ya no existe. Entonces, tiene que apuntar a lo que tenga en este lado derecho o en el lado izquierdo, independientemente de este aquí o este acá. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo este árbol que está acá, incluyendo todos los nodos que están de aquí para abajo, si hubieran más, van a ser mayores a 59. Entonces cuando nosotros pasemos a 59 aquí, a 64, y quitemos esta relación, el árbol va a seguir manteniendo sus propiedades de orden. Y si estuviera acá a la izquierda, por ejemplo, que sería el 69, y supongamos que esto vaya acá hasta el 60, pasa lo mismo, y eso no existiera. Bueno, ese es el caso en que eso no existiera. Y eso no existe, pasa lo mismo. Esto de acá siempre va a ser mayor a este nodo. Entonces nosotros simplemente le decimos que vea, apunte ahora a este que es 69. Y se van a seguir cumpliendo las propiedades del árbol. Independientemente de si tiene lo de la derecha o tiene lo de la izquierda. Ese es el caso en que solamente tiene un hijo. Ya el caso que tiene dos es distinto. Listo.
¿Hasta aquí todo claro o tienen alguna pregunta? Listo, entonces en ese caso voy a seguir con el último. Perfecto, listo. Entonces ahora nuevamente, nosotros queremos eliminar el 59, que es este. Entonces llegamos a 59, empezamos en el principio, ahora llegamos aquí. Entonces nos encontramos con la situación de que tenemos tanto nodos a la izquierda, que es 22, como nodos a la derecha, el 70 y el 74. Entonces el problema aquí es que ni nosotros quitamos este nodo, no tenemos una manera de conectarlo directamente a este, manteniendo la propiedad de orden. Entonces nosotros aquí tenemos que tomar una decisión. Podemos hacer dos cosas. Uno, mirar hacia la derecha y buscar el nodo más pequeño de este árbol que está aquí a la derecha. El nodo más pequeño. Porque el nodo más pequeño de acá, cuando nosotros lo pongamos aquí arriba, todo lo que está a la derecha va a ser más grande que este porque ya dijimos que habíamos buscado el más pequeño de acá. Como todo lo que está en este árbol derecho es mayor a este y por consiguiente mayor a lo que está en el árbol izquierdo, este nodo es el adecuado para que quede aquí en vez de 59. Entonces, si nosotros miramos acá en este subárbol derecho, ¿cuál es el nodo de menor valor? Sería 70. Entonces, nosotros tenemos que mover ese 70 aquí, junto con todo lo que está abajo. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos aquí de cuando nosotros buscamos el nodo que sea menor en este árbol derecho? Que este nodo siempre va a tener únicamente un hijo derecho. ¿Por qué? Porque es el menor de ese lado. Entonces, ¿qué condiciones cumple cuando hay un valor o un nodo que es el menor de un árbol o subárbol? Por ejemplo, este. Entonces, todo lo que está a la derecha del 8, incluyendo el 16, el 14, el 13, todo eso va a ser mayor a este. Pero si nosotros agregamos un nodo acá, por ejemplo el 6, ese ya no es el menor, sino que va a ser este. Y nuevamente este va a ser menor pues, a todo lo demás. Y si por ejemplo yo quiero insertar acá un 6.5, por ejemplo, ese también va a ser mayor a este. Siempre va a tener o siempre va a tener o un hijo derecho o no va a tener ningún hijo. Esa es la condición clave, precisamente por esto. Porque esa es la condición para que sea un menor. Porque si ya tiene un hijo izquierdo, entonces ya no sería menor. Listo. Entonces con eso en mente, voy a borrar esto de aquí. Entonces queremos quitar ese 59 de ahí. Entonces tenemos que pasarnos hacia el lado derecho y buscar el menor. En este caso el menor está aquí muy inmediato. Entonces nos venimos aquí, pasamos a 70. Y ahora tenemos que quitar el 70 de aquí porque lo estamos trasladando aquí a 59 para poder quitar el 59 de encima. Entonces tenemos que eliminar este 70. Entonces nuevamente miramos si cumple el caso de que no tiene hijos o el caso de que solamente tiene su árbol derecho. Lo eliminamos y luego, una vez eliminado, este apuntaría aquí y pues todo lo que está abajo también estaría por aquí. Listo. Entonces nosotros ahora tenemos el 70 acá afuera. Que ya lo borramos del árbol. Tenemos aquí todavía sin desecharlo. Entonces ahora, por motivos de sencillez, en vez de nosotros simplemente, en vez de nosotros desconectar este nodo de aquí y conectar todos los nodos relacionados a este por facilidad, lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el valor. Decir, vea, este nodo ya no vale 59, sino que vale lo que vale este, que es 70. Y ya haciendo todo esto, nos quedaría de esta forma. Eso sería todo eso aquí, después de borrar el 70. Digo 59. Entonces, recapitulando, tenemos el 59 aquí, buscamos en el subárbol derecho cuál es el menor de todos, y ese va a ser el que va a reemplazar a ese 59 para poder mantener ese árbol funcionando como debería ser. Entonces venimos acá, lo eliminamos 70 y luego cambiamos el valor a 59 y quedaría de esta forma.
Ya. Entonces serían los 3 casos de eliminar. ¿Esto último les queda claro o quieren que lo explique un poco más detallado? Como para mostrarlo mejor. O, o si lo entendieron. ¿Podrías explicar otra vez esa última parte? No, no me quedó muy claro. Ok. Entonces, hagamos un paso a paso. Voy a reborrar todo esto. La parte de si en realidad cambia el valor o la dirección del nodo. Ok, bueno, una vez eliminado ese, es otro Z. No, a ver. Una vez eliminado 70, o sea, nosotros queremos eliminar el 59. Pero para eso venimos a la derecha, buscamos el menor de aquí y borramos ese nodo, pero no lo desechamos, sino que lo dejamos aquí, pendiente. Entonces ahora este nodo como tal va a apuntar a ese 74. Pero como es mucho más sencillo simplemente cambiar el valor de este nodo en vez de coger este nodo, meterlo aquí y luego desconectar este otro. Entonces simplemente le decimos, vea, este nodo ya no vale 59. Entonces le cambiamos ese valor y ahora vale 70. Y listo. Eso sería lo que habrá que hacer en este caso. Por facilidad en vez de reemplazar el nodo, que también se podría hacer. Pero es mucho más sencillo simplemente cambiar el valor. Ahí ya te quedó un poco más claro. Listo, perfecto. Entonces eso ya sería como tal de eliminar. Y ahora ya con esto listo creo que podemos pasar al... Bueno, todavía no. Pasemos, pues miramos los recorridos y ya pasamos a la implementación como tal. Listo, Camilo. Bueno, chicos, los recorridos es simplemente una forma de pasar por cada nodo existente en el árbol, o sea, de irlos visitando. Entonces, pues tenemos dos tipos de recorrido. El primero es un tipo de los tipos de recorrido en amplitud. Entonces, por lo general, solo hay uno, que es el cual nosotros desde la raíz empezamos a visitar todos los nodos de izquierda a derecha por niveles, ¿cierto? Entonces, es como escoger y bueno, listo, empezás aquí en la raíz, no sé, digamos si lo imprimís, lo sacas en una lista o lo que quieras hacer. Cuando ya no tenés más a dónde ir, pues bajas un nivel, entonces te venís acá y a este segundo nivel, luego visitas el 9 check, visitas el 20 check, luego ya no se acabaron los nodos en este nivel, entonces bajas al otro nivel que es 6, entonces visitas el 6 check, 14 check, 17, 64, luego ya no hay más nodos en este nivel, ahora le toca a este otro nivel, 13, 26, 72. Entonces es básicamente como si ustedes dividieran el árbol en niveles. Digamos que el árbol les queda así. Y ustedes visitan cada nivel empezando desde arriba, de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo les quedaría un recorrido así? Entonces les quedaría que primero visitaban el 15, luego el 9, el 20, el 6 y así sucesivamente hasta que ya no quede niveles con nodos. Entonces mira que aquí supongamos que había un otro nivel, pero ya todo esto no tiene nodos. Todo esto es nulo. Entonces es bastante sencilla esta de un recorrido general por niveles. Hagamos el otro. Damos pre-order de una vez y luego o Juan, ¿quieres de una vez in order? Sí, de una vez vemos el orden. Dale, dale, dale. Entonces ahora estos recorridos que tenemos aquí abajo, que son los que se llaman recorridos en profundidad. Hay 3 tipos, uno del inorden, otro el preorden y otro el postorden. Y esto está relacionado con la manera en que nosotros estamos recorriendo el árbol también. Sino que el árbol no se va a recorrer así por niveles, sino que va a pasar aquí y dependiendo de cómo nosotros estemos realizando el recorrido, va a ir directas a la hoja y ahí se va a ir devolviendo de a poco.
Entonces este recorrido en orden, lo que nos va a hacer en pocas palabras es recorrer el árbol en orden creciente de los valores. Entonces lo primero que va a hacer es imprimir el 6, luego imprimir el 9, luego 13, 14, 15, 17, 20, 26, 64 y 32, en ese orden. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros partimos de este de aquí, y primero, como queremos empezar por los menores, tenemos que ir hacia el árbol izquierdo. Entonces, listo. Entonces ahora vamos aquí al 9. Nuevamente aquí tenemos otro árbol, entonces hacemos otra vez lo mismo y pasamos a este árbol izquierdo. Como este árbol izquierdo tiene únicamente un nodo hoja que sería el 6, entonces pum, llegamos e imprimimos el 6. Listo. Y nos devolvemos acá. Como ya recorrimos el izquierdo del 9, entonces ahora seguimos con este 9, que es el que sigue en el orden creciente. Entonces, pum, llegamos, imprimimos 9. Listo, 9. Entonces chequeamos este. Y aquí nos vamos a la derecha. Entonces ahora vamos al 14. Nuevamente, como ese es otro subárbol, así. Como este es otro subárbol, entonces nosotros tenemos que regresar. Bueno, primero tengo que recorrer el subárbol, ese subárbol que está a la izquierda, que sería únicamente el 13. Como es una hoja, entonces imprimimos 13. Luego nos volvemos aquí al 14 y como es el que sigue, entonces imprimimos 14. Como no tiene nada a la derecha, entonces no imprimimos nada. Nos devolve, esto ya está. Nos devolvemos al 9, el 9 ya está impreso, y veníamos al 15. Como el 15 es el que sigue en el orden, pero que ya recorrimos su árbol izquierdo, entonces imprimimos 15. Listo, lo marcamos y vamos al árbol de la derecha. Entonces nuevamente lo mismo. Como este es otro árbol pero más chiquito, entonces tenemos que primero recorrer la parte del árbol que está a la izquierda de la raíz de ese subárbol, que sería el 20 en este caso. Entonces venimos aquí al 17. Como es un nodo hoja, no tiene en la izquierda, entonces lo marcamos y lo imprimimos. Luego volvemos al 20, imprime 20 porque es el que sigue. Luego ya está, luego se va al lado derecho. Luego nuevamente se va al primero al izquierdo, que es el 26. Luego vuelve a 64. Y por último 72. Como 72 es un nodo hoja, se devuelve y como ya hemos recorrido todo en su árbol derecho de nuestro nodo raíz, que sería 15, entonces ya completamos el recorrido. Y se imprimen todos los resultados, todos los valores en orden ascendente. Ya. También hay una forma de hacer este recorrido, que sería distinto, que sería primero recorriendo el árbol derecho, luego el de la mitad y luego el izquierdo, que se llama inverso en orden, creo que era. Es básicamente lo mismo, solo que en vez de empezar por la izquierda, empezamos por la derecha. Entonces lo primero sería que se imprimiría en ese caso es 62, luego 64 y sería devolviendo. Listo. Este es el recorrido en orden. Eh, ¿lo entendieron o tienen alguna duda de este recorrido en particular? Si no, entonces ya los dejo perfecto con Camilo para el siguiente recorrido. Bueno, muchachos, entonces veamos este otro. Bueno, el otro recorrido se llama pre-order, el cual recorre la raíz, la visita, la marca como visitada, la imprime su valor o lo que sea, y luego recorre su subárbol izquierdo. De ese subárbol izquierdo también imprime la raíz o lo que tenga que hacer. Luego así sucesivamente se va por todos sus subárboles izquierdos hasta que ya no tenga más y ya va visitando los que vayan quedando. Ejemplo, pues vamos a verlo con este mismo árbol. Entonces aquí tenemos nuestro árbol grandote. Entonces la raíz de esta es 15, entonces imprimimos 15. Luego nos vamos por el árbol izquierdo, entonces vamos por aquí.
Entonces miren que ya la raíz de este árbol es 9, imprimimos 9. Luego nos vamos por el árbol más izquierdo, pues o sea, este de aquí, ya sabemos que este árbol tiene un solo nodo, o sea que es una hoja, entonces lo imprimimos también 6. Entonces cuando ya no tiene más a dónde ir, entonces nos devolvemos. Entonces aquí el 9, miren que este ya está visitado, digamos que esta arista ya se visitó, pero miren que esta no. Entonces si seguimos con esta y le sacamos su árbol, entonces su árbol es este. ¿Listo? Entonces, miren que ya tenemos un nuevo árbol, el cual la raíz es 14. Entonces imprimimos 14 y hacemos lo mismo. Sacamos todo a la izquierda, todos los árboles que sean posibles. Entonces miren que aquí hay otro arbolito chiquitico, que su raíz es 13, entonces imprimimos 13. Ahora miren que ya todas estas aristas están como marcadas. Entonces esta también ya está marcada. Entonces nos devolvemos y ahora miremos que aquí falta una, falta esta aquí. Entonces nos vamos por aquí y armamos nuestro árbol, ¿no? Entonces tenemos este arbolito aquí y este a su vez tiene una raíz que es 20, entonces imprimimos la raíz 20 y vamos sacando todos los árboles a la izquierda que sean posibles. Entonces tenemos este que está chiquitico, un solo nodo, entonces su raíz es 17, imprimimos 17. Entonces esto ya como tal, esto ya está chequeado, ya lo visitamos, pero aquí falta uno. Entonces aquí podemos hacer otro árbol. Entonces miren que este tiene como raíz 64. Bueno, lo voy a continuar aquí. Aquí. Entonces este, bueno, mejor acá. Entonces aquí tenemos 64. Y a su vez volvemos a hacer hasta donde nos sea posible sacar subárboles a la izquierda. Entonces miren que este tiene una raíz 26. Pero miren que este ya no tiene nodos. O sea que es un nodo hoja. Entonces cuando lleguemos a una hoja, pues nos devolvemos y vemos si como tal el padre de nuestro nodo hoja tiene hijo derecho. Entonces si tiene hijo derecho, pues podemos hacer otro árbol aquí. Y la raíz de ese árbol es 72. Entonces aquí puede pasar que tenga más hijos, izquierda o derecha, y pues ya dependiendo de eso podemos tener más árboles, ¿no? Entonces hacemos nuestros árboles, pero siempre visitamos el de la izquierda e imprimimos su raíz. Y ya básicamente es eso. Simplemente ustedes empiezan con las raíces y luego van sacando árboles a la izquierda, imprimiendo sus raíces, todo lo que puedan. Luego se van devolviendo poco a poco, sacando árboles a la derecha y luego hacen lo mismo. Es repetir lo mismo en árboles más pequeños, empezando por el de la izquierda y luego por el de la derecha, si es que hay. Entonces, ¿entendieron este? ¿O les quedó alguna duda? No sé, si quieren que lo repita, me dicen y de una. O todo claro, muchachos. Listo, Sara. Qué bien. Entonces, prosigamos. Por orden, Juan. Listo. Dale. Entonces, el último recorrido es el recorrido post orden. Y esto lo que hace es primero recorrer el subárbol izquierdo, después el derecho y por último revisar la raíz o el nodo actual, como quieran llamarlo. Entonces, si nosotros empezamos aquí en el 15, nuevamente nuestro árbol grandote. Está. Primero revisamos el subárbol izquierdo de la raíz, que sería este arbolito de aquí. Perdonen ahí los dibujos. Bueno. Y luego vamos otra vez a la izquierda. Y listo. Revisamos nuevamente este arbolito chiquito que tiene un solo nodo. Si tiene nodos a la izquierda, como no tiene. Entonces ahora revisamos el lado derecho, tampoco tiene. Entonces ya venimos aquí y revisamos el 6. Entonces listo, llegamos y imprimimos el 6. Marcado y nos devolvemos. Entonces ahora tenemos este árbol más grande. Vamos a la derecha. Llegamos hasta el 14, estamos aquí. Luego vamos primero a la izquierda, tomamos el 13. Como a la izquierda no tiene nada y a la derecha tampoco, imprimimos el 13. Omar queda listo y nos volvemos al 14. Vamos a la derecha, como no tiene nada a la derecha,
Entonces luego sería imprimir el 14. Luego nos devolvemos al árbol más grande, que sería el que tiene como raíz 9. Como ya recorrimos el izquierdo y el derecho, entonces ahora sigue el turno del 9. Y ahí imprimimos el 9 y se queda listo. Volvemos al árbol principal y vamos al lado derecho. Llegamos a ese árbol que tiene raíz 20. Vamos primero al izquierdo, que sería el 17, que es este. Como no tiene nada a la izquierda ni a la derecha, entonces el que sigue por imprimir es el 17. Listo, queda marcado, nos devolvemos y vamos a la derecha. Ahora tiene raíz 64, vamos primero a la izquierda. Estaríamos aquí parados en el 26. Como no tiene hijos ni a la izquierda ni a la derecha, entonces ahora imprimimos el 26. Luego nos devolvemos, vamos a la derecha de 64 y tenemos 72, porque no tiene ni hijos ni izquierdo ni derecho. Y de ahí volvemos a 64. Como ya recorrimos tanto el árbol izquierdo como el árbol derecho, entonces imprimimos 64. Luego nos volvemos a devolver y llegamos aquí hasta el 20. Como ya recorrimos el árbol izquierdo y derecho, lo voy a marcar. Entonces imprimimos 20. Y luego llegando al árbol principal, que es el que tiene raíz 15, ya recorrimos tanto el subárbol izquierdo como el subárbol derecho, entonces ahora le toca al 15. Y listo. Aquí que de pronto, como algunos se habrán dado cuenta, esos recorridos simplemente lo que hacen es alterar que miramos primero. Si miramos primero la raíz, si miramos primero el lado derecho, si miramos primero el lado lado izquierdo o el lado derecho, y así. Entonces, en esencia, esos métodos en la implementación, ya cuando lo hacemos como funciones como tal, son muy parecidos. Simplemente cambian el orden que nosotros hacemos las visitas. Listo. ¿Este último recorrido lo tienen claro o tienen alguna duda? Bueno, lo ideal aquí sería tener la forma de poner un chulito o algo así. Pero bueno, no hay. Listo. Entonces, si no tienen dudas, entonces ya pasemos ya como tal a la implementación en código. Entonces allá los dejo con Camilo. Listo, muchachos. Pero me puedes. Ya te mando el enlace. Listo, por aquí por el chat de Zoom, por favor. Eso que vamos a hacer nuevamente, lo vamos a poner en la carpeta de soluciones. El enlace a esa carpeta queda tanto en el video. Pues, sí, prácticamente en el video o también en el documento con los enlaces. Listo, me puedes. Listo. Perfecto. Bueno, muchachos. Entonces, básicamente, en un segundo, me carga todo. Debemos empezar sí, viendo lo que es un nodo. ¿Listo? Entonces, un nodo como tal, nosotros sabemos que un nodo en un árbol binario de búsqueda tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Entonces, que un nodo puede tener a lo sumo dos hijos. A su vez, pues como no es obligatorio, pero es de mucha utilidad que cada nodo tenga o conozca a su padre, ¿no? Eh, También, pues sabemos que el nodo debe contener un valor cuantitativo o que represente un orden y también podríamos agregarle la información que está asociada a ese valor. Entonces, supongamos como una base de datos súper casual con un ID. Los IDs pues pueden tener un orden si son numéricos, si son alfabéticos pues también se pueden ordenar y una información asociada que ya podría ser una persona como tal o cualquier otro tipo de información. Entonces viendo el código, voy a dar un zoom aquí y voy a cerrar aquí. Entonces viendo el código, nosotros tenemos la clase nodo, ¿listo? Tenemos una relación con
el padre, claro, porque pues cada hijo pues es bastante utilidad que conozca a su padre porque pues ya lo vamos a ver más adelante. Y va a tener otras dos relaciones, una con su nodo izquierdo y otra con su nodo derecho. Sabemos que todo esto cuando se crea está en nulo, ¿cierto? Pero luego va a poder ir tomando otros valores. También, a ver, es súper importante también tener el valor cuantificable por el cual el árbol pues se va a ordenar. Es como estos numeritos de aquí. Entonces aquí literalmente podemos usar lo que sea que represente un orden. Entonces vamos a utilizar enteros y a ese atributo lo vamos a llamar un ID. Y aquí va a tener pues una información asociada a ese ID. En este caso pues una data en un string. Súper, no, nada complicado. Y pues vamos a tener un toString, por facilidad, donde cuando lo llamemos pues nos muestra un breve resumen de, pues, de lo que contiene un nodo. ¿Listo? Bueno, siguiente. Esto es como tal un nodo, pero un nodo solito pues no es necesariamente un árbol. O sí es un árbol, pero pues no está dotado de las demás operaciones que necesita hacer un árbol binario de búsqueda. Entonces, pues para eso nosotros tenemos otra clase llamada Binary Search Tree y aquí vamos a desarrollar todas las operaciones. Perfecto. ¿Hasta ahí bien con la definición del nodo? ¿O tienen alguna duda de por qué el nodo se creó de esta manera? ¿O proseguimos? Otra cosa dale. De hecho, la pregunta de por qué en public class nodo también abajo ya en el código aparece nodo y padre, derecha, izquierda, pues ¿por qué se está repitiendo nodo dos veces? Bueno, mira, es que, ¿cómo te lo explico? Básicamente, nosotros tenemos una clase llamada nodo. Entonces, supongamos que este es nuestro nodo. Lo voy a pintar aquí. Este es nuestro nodo A. ¿Listo? Pero nosotros, ya sé, tengo un mejor ejemplo. Tengo un mejor ejemplo. Supongamos que nosotros estamos haciendo una base de datos de casas. ¿Listo? Entonces nosotros aquí tenemos nuestra casita. Y entonces pues uy, esta casa quedó como horrible. Pero entonces supongamos que esta es la clase casa, ¿cierto? Pero nosotros estamos intentando modelar un barrio. ¿Listo? Entonces es lógico que nosotros tengamos una relación, que una casa tenga una relación con otra casa. ¿Por qué? Pues porque las casas tienen pues casas vecinas, ¿no? Entonces es como tener aquí, digamos, casa y aquí casa vecina o casa a la izquierda, casa de la derecha y digamos que esta es la casa de atrás, supongamos. Entonces, a su vez, nosotros estamos teniendo una relación de un mismo tipo con otro tipo, pues valga la redundancia de nuestro tipo. Entonces es básicamente eso, que te puedas que te puedas referenciar a alguien de tu tipo. Como vos, digamos, vos sos una persona que tiene mejor amigo otra persona y las dos pues son un mismo tipo de cosas o bueno, en este momento de entidades. Entonces es básicamente eso. ¿A eso te referías con tu pregunta? Sí, gracias. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, Bueno, perfecto. Listo. Eh, no siendo más, creo que pues la definición de un nodo súper sencilla, ¿no? Entonces vamos a proseguir. Hay otra cosa, Ah, dale, antes de dale, que Juan, dale. prosigas. Que he visto por el chat de que ese ID o, bueno, lo que sea que tengan en ese nodo, tiene que ser valores comparables y ustedes también pueden implementar el método, implementar la interfaz comparable y crear el método converto para que ustedes puedan combinar, digamos, que tienen, no sé, por algún motivo tienen tanto ID, tienen primero, pasarse primero con la fecha de nacimiento, por ejemplo. Y luego primero comparar la fecha de nacimiento y si la misma fecha de nacimiento, entonces luego comparan otra cosa, por ejemplo, el nombre. Entonces luego si ya comparan el nombre, entonces van a otra cosa y comparan cuántos amigos tiene o cosas así. Entonces pues, ustedes pueden combinar con ese método varias como cosas que tiene ese nodo para poder compararlos entre sí. No necesariamente tiene que ser un ID. Ese ID también puede ser un objeto
que también implemente la interfaz de comparado para que puedan ser comparables y cosas así. Es como Claro, quería sí. mencionar. Por lo general es como vos tener una parte de tu objeto que estás intentando representar, tenga así sea una parte sencilla que pueda ser comparable o una parte compuesta, digamos algo de tipo int que sea compuesto por varios otros atributos. Entonces, como Juan lo decía, ya eso es cuestión de implementación y lo pueden modificar con un compare to o cosas así por el estilo. Bueno, entonces veamos, volvamos aquí a los árboles de binarios de búsqueda y veamos sus operaciones. Bueno, la primera operación, que es como una de las más, bueno, empecemos por la inserción. Entonces nosotros sabemos que cómo se hace la inserción, ¿no? Ya lo vimos y ya vimos el pseudocódigo, en teoría. Entonces veamos cómo se hace ahora en código. ¿Listo? Entonces vamos aquí y buscamos el método de inserción. ¿Listo? Bueno, aquí deberíamos poner, retornar, no sé, una cadena que diga operación exitosa. Listo, perdón por eso. Entonces veamos cómo funciona la inserción. Para nosotros insertar un nuevo nodo, pues primero necesitamos la información que debe contener cada nodo, ¿cierto? Entonces nosotros nos remitimos aquí al constructor del nodo y vemos que para cada nodo nosotros necesitamos un ID y un data. La data que representa para este caso y para esta forma de implementarlo, ¿no? Ya esto es libre de ustedes cómo lo quieran implementar, si lo quieren modificar. Listo, primero que todo, creamos el nodo, súper sencillo, entonces este va a ser nuestro nuevo nodo con el ID que nos entró por parámetro y la data que nos entró por parámetro. Ya nosotros tenemos aquí armado nuestro nuevo nodo. Entonces pueden haber dos casos, ¿cierto? Como lo habíamos visto anteriormente, tenemos estos dos casos, digamos, que en estos dos cuadritos van a estar nuestros árboles. Entonces el primer caso es que nuestro árbol de aquí esté vacío. O sea, no haya nada, ni siquiera un nodo raíz. Ah, bueno, y se me olvidó decirle, aquí en el árbol como tal, como todo su universo, pues nosotros sí o sí debemos tener pues un árbol, un nodo raíz, ¿no? Que es donde inicia el árbol. Entonces, bueno, listo. Una vez pues entendido eso, pues ya podemos empezar. Entonces, nosotros debemos verificar el primer caso, que es que el árbol esté vacío. ¿Cómo un árbol está vacío? Pues básicamente, pues que aquí no hay nodos. O sea que su nodo raíz no existe. O sea que este root de aquí está nulo. Ay, ¿qué pasó? Está nulo. ¿Listo? Entonces, si ese nodo de ahí está nulo, lo borré mucho. Si ese nodo de ahí está nulo, el paso que sigue, pues es crear directamente o asignarle a este nodo raíz que no existe hasta el momento, asignarle el nuevo nodo. ¿Por qué? Pues porque básicamente no hay ningún objeto, no hay ningún otro par de nodos con que compararlos ni verificar sus órdenes, pues por así decirlo. Entonces simplemente este nuevo nodo va a ser igual al nodo raíz y de aquí va a empezar a crecer el árbol. Es como el primer nodo que se le agrega al árbol de binario de búsqueda. ¿Listo? Ese es el primer caso. El segundo caso es que no esté vacío, sino que ya exista un árbol creado dentro de sí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues aquí viene lo interesante. Veamos. Listo. Si el nodo raíz existe, o sea, por aquí por este else, y vamos a crear otro método. Este es el añadir de forma recursiva. ¿No? Recuerdan que nosotros en la clase pasada vimos recursividad, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hacerlo así, aprovechando que lo tenemos fresquito. Listo. Entonces veamos cómo es esto. Lo primero que nosotros debemos hacer es pues claramente recibir un nodo desde el cual nosotros vamos a empezar como tal a buscarle el espacio donde debe ir el nuevo nodo. Entonces recibimos un nodo actual y un nodo, pues el nuevo nodo. ¿Listo? Entonces aquí lo vemos, el llamado recursivo. Bueno, no es el llamado recursivo, sino el primer llamado a un método recursivo. Entonces le pasamos el nodo raíz, que sabemos que el árbol ya existe, ¿cierto? Entonces el árbol ya existe, vamos a crearlo mejor. Entonces vamos a decirle 5
5 y este tiene, digamos, un 6. No, ¿qué estoy haciendo? Este tiene un 4. Este tiene aquí un 6. Y nosotros queremos agregar un 7. Supongamos que el nodo que yo quiero es agregar es el 7. Entonces vamos a ver cómo es esto. Listo. El primer paso es preguntarse si el nuevo nodo, el que queremos agregar, es menor o igual al nodo actual, que en este momento, como es la primer llamada, entonces es el nodo raíz, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos que si es menor o igual, o sea, si debe ubicarse a la izquierda o a la derecha. Entonces, en este caso, tenemos que el nodo que nosotros queremos crear de 7, tiene el valor de 7. Preguntamos que si 7 es menor a la raíz, que en ese momento es como lo de los árboles, pues este es el primer árbol, o sea, el árbol completo. Entonces nosotros sabemos que 7 no es menor que 5, ¿no? Porque pues esta es la raíz que estamos pasando en este momento por aquí por el current. ¿Listo? Entonces, si esto no se cumple, vámonos por aquí. Bueno, veámoslo si se cumpliese. Supongamos que no era 7, sino 3. Entonces nosotros lo primero que preguntamos es que si donde estamos parados en este momento, que era en este momento, estamos parados tenemos este árbol y estamos parados aquí en este nodo 7. Lo voy a poner de otro colorcito. Estamos parados en ese nodo, digo, en el nodo 5, que es en este momento la raíz de nuestro subárbol, que a su vez es el árbol completo, porque es el primer llamado. Entonces preguntamos que si donde estamos parados, en ese 5, punto left, o sea que punto el izquierdo, es igual a null. Entonces, ¿qué pasa? Es como si esto no existiese. Y supongamos que estábamos agregando el 3. Entonces, si el 5 no tiene un nodo izquierdo, pues basta simplemente con decirle que el nodo izquierdo del 5 va a ser igual al nuevo nodo 3. Y pues se cumple porque pues el 5 tiene un nodo izquierdo que a su vez es un valor menor a él. O sea que el nodo 3 tiene un padre que es mayor, que bueno, si es izquierdo, si yo soy izquierdo, sé que mi padre es mayor que yo. Si yo soy derecho, si yo soy un hijo derecho, pues yo sé que mi padre es menor que yo. Entonces se sigue cumpliendo por ambos lados las restricciones. Y de una vez, por facilidad, nosotros le decimos que el nuevo nodo, ese nodo 3 que teníamos aquí, punto el padre, va a apuntar a su padre, que es el 5, que a su vez viene siendo el current de aquí, que se llamó por fuera de este método aquí. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿No? Entonces, es muy parecido que esto ocurre cuando nosotros no tenemos un hijo izquierdo. ¿Por qué? Porque puede que nosotros sí tengamos un hijo izquierdo. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un hijo izquierdo? Pues, ay, disculpen. Inestable. Camilo, no sé si nos escuchas ahí, pero te estaba cortando feo. Se me estaba cortando feo. No, muchachos, ¿desde dónde me dejaron de escuchar? De cuando empezaste a hablar del llamado recursivo. O sea, cuando ya empezaste a decir que iba a decir por el lado izquierdo. Si quieres apagar la cámara para que no te moleste tanto el... Bueno, creo que perdimos a Camilo. Entonces voy a seguir con lo que teníamos. Un segundo.
esta teníamos, no estoy mal, creo que era un 5 acá. Acá hay un 6. Y Camilo había añadido un 3 de este lado. Sí, se puso feo esto. Ah, ok, ya volvés. Voy a empezar. ¿Ya estás ahí, Camilo? Bien. Pues, ¿me escuchan bien? Ahí sí te escuchamos bien. Si quieres, Ah, bueno. Camilo, no prenda la cámara porque no te moleste tanto. Sí, dale, dale, está bien. Te dejo compartir otra vez. Sí, que fue una muchacha, es que por aquí, por el barrio, hay un daño en el internet. Entonces, estamos sufriendo. Bueno, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, Camilo, todo bien. Sí, qué pena de nuevo, qué pena. Bueno, muchachos, entonces, como estábamos, ¿no? Entonces, ya no recuerdo bien, creo que, bueno, pongámoslo aquí, bueno, pongámoslo en rojo. Entonces, Era nosotros teníamos el 5, creo que un 5. un 5 listo, bueno, un 5. 5 de ahí, 6 al otro lado y habías agregado el 3 con verde con verdecito. 6 al otro lado y ahí había agregado un 3 con verdecito. Bueno, eh, no, bueno, ese era el caso en el que no tenía hijos, pero supongamos que sí exista ese hijo izquierdo, entonces que esta condición no se cumple. ¿Qué pasa con eso? Pues no es tan sencillo como literal poner tu hijo ahí y ya, porque como tal ese 5 que vos ya estás parado como en esa raíz, ese current, ya tiene un hijo que está ocupando la posición izquierda, menor que él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues nosotros hacemos un llamado recursivo y ¿qué vamos a hacer? Es como, en este momento nosotros teníamos este árbol, ¿cierto? Pero entonces nosotros sabemos que como 3, lo voy a poner en verde porque es el que está entrando, como 3 es menor que la raíz de ese árbol donde yo estoy parado en ese momento, sí o sí, la única opción es que que se pueda agregar en una parte del árbol y del subárbol izquierdo de la raíz donde yo estoy. Entonces, en este momento tendríamos aquí un árbol de un solo nodo que es 4, ¿listo? Entonces, miren que este a su vez es una raíz de ese árbol. Entonces, nosotros hacemos un llamado recursivo y le pasamos current.left, o sea que ya nuestra raíz ya no va a ser este 5, sino que va a ser este 4 de acá. ¿Listo? Entonces, le pasamos ese 4 aquí y le pasamos el nuevo nodo y es como delegar esta responsabilidad de agregar para esos casos más complicados. Le delegamos, ya no va a ser, miren que ya no va a ser el árbol grandote, sino que va a ser una porción de él. Entonces, pues aquí es lo que estamos haciendo es básicamente reducir la complejidad del problema. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos este llamado recursivo, lo que va a pasar es sencillo. Vamos a tener aquí este current, ya va a ser este de aquí, y volvemos a preguntar lo mismo. Entonces preguntamos si el nodo que nosotros queremos agregar es menor o igual al actual, entonces eso es cierto. Entonces nos entramos aquí. ¿Ahí me siguen escuchando, muchachos? Sí, todo perfecto, Camilo. Ah, listo. Qué bien, qué bien. Entonces, eh, ya nuestro nodo actual va a ser este 4 y sabemos que el 3 que nosotros queremos agregar en ese momento es menor a la raíz de ese subárbol, ¿cierto? Entonces sabemos que sí o sí va a estar como en esta partecita de acá. Entonces nosotros preguntamos si el izquierdo del nodo actual, que en ese momento es 4, existe. Bueno, si no existe, sencillo, ya sabemos que es una hoja, entonces podemos literal agregárselo porque estaba en null, miren que no hay nada. Ahora vamos a decirle que el izquierdo va a ser igual al nuevo nodo, que es 3. Y aquí lo agregamos y lo conectamos. Entonces aquí lo agregamos
lo conectamos y de una vez le cambiamos su referencia a su padre, entonces sabemos que el padre del 3 va a ser el 4. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, por el lado de que sean menores, ¿no? Si vieron cómo íbamos descomponiendo la solución, entonces en este llamado recursivo lo que hacemos es, no es literal reducir este árbol completo y pasarle un subárbol que es más pequeño hasta que nosotros lleguemos a un paso base, que va a ser este de acá, en el cual nosotros ya no vamos a necesitar hacer otro llamado recursivo, reduciendo aún más la complejidad de la solución, sino que simplemente ya podemos asignarle el valor donde va. Entonces, eso, por un lado, vamos ahora a ver, no lo reto, bueno, hagámoslo desde ahorita. Entonces tenemos 5, teníamos 4 por aquí y teníamos 7, si no estoy mal. ¿Listo? Ahora vamos bueno, no era así, pero igual hagámoslo así. Vamos a ingresar o a registrar un 8. ¿Cómo hacemos eso? Lo mismo, es muy parecido. Primero analizamos como tal todo el árbol. Entonces empezamos con la raíz 5. Entonces nosotros preguntamos, siempre hacemos esta pregunta, si el nodo actual es menor al nodo de la raíz donde estamos, o sea 5, pues eso no es cierto. Entonces, las posibilidades de que ese nodo nuevo vaya a estar ubicado aquí en la parte izquierda son nulas. Porque si no, si lo ubicáramos en la parte izquierda, pues estaríamos rompiendo una de las reglas que tiene los árboles binarios de búsqueda, ¿no? Entonces, sabemos que sí o sí, con toda la certeza, que si hay un lugar donde se pueda guardar este 8, va a ser en la parte derecha de nuestra raíz, o sea, en el árbol, en su subárbol derecho. ¿Listo? Entonces, volvemos a preguntar, entonces nos vamos por aquí ya no entramos, sino que entramos aquí, al else. Entonces hacemos lo mismo, preguntamos si el current.write, entonces en ese momento estamos parados aquí en el 5, el derecho de ese, existe, bueno, si no existe, o sea, si es null, entonces sabemos que nosotros podemos meter este 8 directamente aquí, ¿listo? Entonces aquí sería 8. Pero miren que aquí, sencillo, ¿no? Si el 5 no tiene hijo derecho, pues simplemente le asignamos y a ese no le decimos que el 5 va a ser nuestro padre. Pero miren que este no es el caso. ¿Por qué? Pues porque current punto, pues el derecho no es, o sea, sí existe. Entonces no vamos a entrar a este condicional de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos otro llamado recursivo, pero esta vez vamos a descomponer la solución o vamos a descomponer el problema en un subárbol más pequeñito. Entonces miren que ahora vamos a tener un subárbol con el número 7, pues con el nodo que tiene el valor 7 aquí, y el nuevo nodo pues va a seguir siendo el 8. Y pasa lo mismo de siempre. Como ya nosotros en algún momento llegamos a una solución muy pequeña, entonces sí o sí va a entrar a uno de estos condicionales. Entonces volvemos a preguntar, ay, ¿cómo borro este de aquí? Listo. Entonces volvemos a preguntar, listo. En ese momento nuestro current va a ser este 7 de acá, ¿cierto? Entonces nosotros le decimos que si el nuevo nodo, que es 8, es menor o igual a esa raíz actual de ese subárbol, ¿no? Entonces, 8 es menor o igual a 7, pues no es cierto, ¿no? Entonces no entra a este condicional, entra a este else. Listo, entonces preguntamos que si el nodo actual, que en este momento ya no es 5, sino 7, porque eso fue lo que se hizo en el llamado recursivo, si el nodo actual no tiene hijo derecho, ¿qué pasa? Pues simplemente se lo agregamos. Entonces el nodo actual de este 7, el hijo derecho, que no tenía nada, apuntaba a null. Ahora ya no va a apuntar a null, sino que va a apuntar al nuevo nodo, que va a ser 8. Y pues a su vez este 8 va a saber que su padre es 7. Y miren que se sigue cumpliendo que cada nodo, su hijo derecho es mayor que él, su hijo izquierdo es menor que él. Miren que agregamos el 8, que es hijo derecho de 7.
7 a su vez es menor que 8. Entonces se cumplen todas las condiciones y seguimos teniendo un árbol válido. ¿Hasta ahí bien, muchachos, con las agregaciones de nodos? ¿O tienen alguna duda de cómo nosotros agregamos esos nodos? No sé si de De pronto hecho, Juan... Ah, sí, dale, dale, dale. pero es respecto, ¿se puede considerar que un único nodo es todo un árbol? Sí, pues yo no le veo el problema porque simplemente es un árbol que apenas está en crecimiento. Entonces, es como vos tener, digamos que nuestro, pues como ya sabemos y como nos lo mostró Juan, digamos que puede que vos tengas un árbol con dos ramitas y cada ramita pues es un nodo, ¿no? Entonces puede que tengas aquí una ramita, aquí tenés tres ramitas, entonces ya tenés cuatro ramitas, cuatro nodos, pero puede que apenas vos tengas una ramita, que a su vez pues es un nodo que no tiene todavía hijos. Entonces, yo creo pues que una ramita que apenas está en crecimiento es un árbol que, que va a empezar a crecer en algún momento. O no sé, Juan me corrige. Sí, saben, sino que más que la herramienta, pues mejor ver los nodos. Por ejemplo, si tú no tienes nada, pues simplemente el árbol no existe porque no hay. Pero si tú empiezas a añadir un nodo, entonces este nodo sería todo tu árbol. Un árbol que tiene solamente un nodo, que puede crecer, sí. Que si lo borramos se puede desaparecer el árbol, también puede pasar. Entonces si nosotros ya agregamos otro, entonces ya tenemos un árbol que tiene de tamaño 2. Si agregamos otro acá, ya tenemos uno de tamaño 3 y así. Entonces un solo nodito también puede ser un árbol. Eso es lo que iba Exacto. mencionando aquí, por eso lo marcamos así con el triangulito. ¿Te quedó Pues, claro, Sara? Sí, gracias. Ah, dale. listo. De una. Entonces, sigamos. De una vez veamos la búsqueda, que es el core de este asunto. Bueno, ¿cómo es esto de la búsqueda? Pues armémonos un árbol bien chévere. Supongamos que nosotros tenemos el árbol con raíz 8. Voy a poner este aquí. Este árbol tiene un nodo izquierdo que es 4. Este tiene a su vez un nodo izquierdo que es 2. Este tiene uno que es 5. Luego aquí tenemos a 9 y a 10. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esto? Lo que nosotros primero tenemos es un método que retorna un string. Este string porque es que si nosotros estamos buscando un nodo, pues lo que queremos es la información de ese nodo, ¿cierto? Entonces aquí en algún momento si lo encontramos, retornaremos este toString que sintetiza toda la información que puede contener un nodo, ¿listo? Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer es, el primer caso es que nuestro nodo raíz, o sea, este de acá arriba, el principal, donde inicia el árbol, de donde crece, es igual al nodo que nosotros estamos buscando. Bueno, supongamos que nosotros estábamos buscando el 8 y miren que el 8, pues que el ID del nodo raíz es igual al ID que nosotros estamos buscando. Entonces, básicamente nosotros retornamos return root.data, pero bueno, en este caso lo que podríamos hacer es no retornar esa data como tal, sino que retorne todo el resumen. Entonces, return.root.toString, ¿listo? Solo si nosotros estamos viendo que el nodo que estamos buscando es igual al nodo de donde empezamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es un 8 el que estamos buscando? Sino, no sé, digamos el 5. ¿Listo? Entonces vamos a buscar el nodo 5. Vamos a ver si está o no está. Listo. ¿Qué pasa aquí? Si este no es de la raíz, entonces vamos por el else y vamos a retornar un llamado recursivo, bueno, un llamado a un método que es recursivo, que es el de búsqueda. Entonces, el método recursivo de búsqueda consta de dos cosas principales. Pues primero,
el nodo actual, es muy parecido al de la inserción. Entonces vamos a recibir el nodo actual y vamos a recibir el ID del nodo que estamos buscando, ¿listo? Entonces esto es literal lo mismo como cuando nosotros empezamos aquí con el árbol grandote, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primero, nosotros verificamos si la raíz existe. Entonces, si current es igual a null. Entonces, si esto es nulo, significa que lo que nos están pasando por aquí no existe, o sea que el árbol ya se acabó y no se encontró nada. Entonces retornamos un string súper sencillo que dice pues element not found, que básicamente traduce que el elemento no se encontró por ningún sitio del árbol. ¿Listo? Pero si esto sí existe, entonces no entra aquí, sino que va a entrar aquí a este else. Entonces aquí en este else, ¿qué pasa? Bueno, lo primero es verificar si la raíz donde estamos es o tiene el ID del nodo que estamos buscando. Entonces verificamos si la raíz actual .id es igual al ID que estamos intentando buscar, significa que esta raíz es el nodo que estamos intentando buscar. Y simplemente nosotros retornamos current. Bueno, podríamos retornar lo mismo, current.toString, pero bueno, retornamos current.data. O mejor, pues para hacer las cosas bien y acordes, como lo veníamos haciendo, cambiamos la toString aquí y ya. Listo, entonces ahí miren que ya tenemos pues inicialmente el árbol grandote, ¿no? Entonces verificamos si la raíz es igual y retornamos este toString. Pero si sabemos que este ID de la raíz es distinto, entonces es distinto al ID que estamos buscando, puede pasar dos cosas. Que el ID que estamos buscando es menor al ID que tiene la raíz en ese momento, que tiene nuestra raíz actual, o que el ID que estamos buscando es mayor a la raíz actual. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos que verificar. Entonces hacemos un else if y preguntamos si current.id, o sea, mi 8, es mayor que el ID. O bueno, básicamente si el ID que nosotros estamos buscando es menor al current. Entonces, si es menor, ¿qué va a pasar? Pues sabemos que cada nodo tiene como tal sus respectivos subárboles, ¿cierto? Un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Sabemos que el subárbol izquierdo de cada nodo va a ser menor, todos los valores que estén aquí adentro va a ser menor a este 8 de acá, ¿listo? Pero si es mayor, pues van a estar aquí. Ahora volvamos aquí. Listo, entonces sabemos que el ID que nosotros estamos buscando es 5. Y en ese momento estamos parados en 8. Entonces sabemos que ese 5 es menor a ese 8. Entonces todas las posibilidades de que nosotros encontremos ese 5 están en este subárbol de acá. Y miren que este subárbol de acá ya no corresponde a todo el árbol grandote que teníamos inicialmente, sino una partecita. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos esa parte más pequeña, que es una parte a su vez del árbol original, pues simplemente ya podemos pensar en la idea de recursión. Entonces, recuerdan que cuando hacemos recursión es básicamente tomar un problema grande y dividirlo en un problema más pequeño. Entonces, miren que aquí ya tenemos un problema más pequeño. Entonces, nosotros sabemos que este 5, si está en el árbol, debe estar en este subárbol de aquí. Entonces, hacemos el llamado recursivo. Entonces, ¿cuál es el llamado recursivo aquí? Le pasamos el nodo raíz de ese subárbol donde nosotros sabemos, tenemos la garantía de que si está ahí. Entonces sabemos que ese nodo es este. ¿Listo? Entonces le decimos que pasamos ese 8 punto, la raíz actual punto left, que es mi hijo izquierdo, y a su vez el nuevo, por así decirlo, voy a ponerlo con otro color, este azul. La nueva raíz va a ser este 4 acá. Y entonces ese 4 nos va a entrar aquí. ¿Listo? Y el ID pues va a ser el mismo que hemos estado buscando, que es este 5 de acá. Entonces nos volvemos a preguntar lo mismo. Entonces voy a borrar algunas cosas. Borremos esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto acá.
Listo. Entonces nosotros ya sabemos que la raíz del subárbol donde nosotros estamos tratando de encontrar ese nodo buscado es 4. Entonces nos entra el 4 por aquí y nos entra el mismo 5 que estamos intentando buscar. Entonces volvemos a preguntar, listo, el nodo actual, que es 4, ¿existe o no existe? Entonces nosotros sabemos que sí existe, entonces no entra por acá. Entonces nosotros, o sea, esto se descarta y nos vamos por aquí por el else. Entonces preguntamos si el current.id, o sea que si ese 4 donde yo estoy parado en ese momento es igual o tiene el ID del elemento que yo estoy buscando, pues entonces significa que lo encontramos y retornamos un string con el resumen de ese current, porque ya sabemos que current es. Pero miren que este no es el caso. ¿Por qué? Porque el current.id es 4 y el ID que estamos buscando es 5, eso es distinto. Entonces no entra este if, pero puede entrar a uno de estos dos casos, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a analizar qué puede pasar. Entonces el current.id puede ser, o bueno, veámoslo desde este lado. El ID que nosotros estamos buscando puede ser menor que el current en el cual nosotros estamos en este momento, que es 4, ¿cierto? Entonces, si es menor, nosotros sabemos que sí o sí tiene que estar en el árbol de la izquierda. Pero si eso no se cumple, significa que es mayor o igual, entonces eso puede estar en el árbol de la derecha. Pero ¿cómo es este caso? Entonces preguntamos, 5 es menor a 4, o también lo mismo, 4 es mayor que 5, pues esto es falso, ¿no? Entonces esto nos va a retornar un falso, porque pues no tiene sentido, falso. Entonces no vamos a entrar por aquí. Entonces nosotros sabemos con plena certeza que si ese nodo está en el árbol, sí o sí tiene que estar en el subárbol derecho del nodo o de la raíz actual, que vendría siendo, lo voy a marcar con otro color, un rosadito, este aquí. Miren que ese árbol solo tiene un nodo. Ahora veamos qué pasa. Miren que ahora la raíz del árbol, que es este 5, la vamos a pasar por el llamado recursivo. Entonces miren que ya tenemos una porción más pequeña de una porción también a su vez más pequeña de todo el árbol grandote. Entonces ya nosotros identificada esa porción más pequeña vamos a poder hacer el llamado recursivo, intentando solucionar algún problema más pequeñito. Entonces nosotros hacemos el current, le pasamos current.right, que es básicamente pasarle la raíz del árbol derecho, y le pasamos el mismo ID que hemos estado buscando, ¿listo? Entonces, ¿qué falta aquí para terminar? Porque ya básicamente, ya cuando nosotros llegamos a un nodo hoja, hay dos posibilidades. La primera es que el current.id, que en este momento nuestro current ya no va a ser 4, sino ya no va a ser 4, sino 5, y el ID donde estamos buscando es 5. Entonces ya basta simplemente con comparar. ¿Current existe o no existe? Entonces sí existe, porque miren que no nos entró ningún null, nos entró uno que existe, que es 5. Entonces no entra por aquí. Ahora preguntamos, current.id, que es 5, ¿es igual al ID? Claro, eso es cierto. Entonces, cuando nosotros hallamos que esto es verdadero, significa que el nodo actual o la raíz del árbol o el subárbol actual es igual al nodo que nosotros estamos buscando, o sea, que el nodo buscado es donde estamos parados en este momento. Entonces podemos decirle que current.toString y retornamos eso. Y básicamente así se realizan las búsquedas binarias en un árbol de búsqueda binaria. Y es bastante intuitivo, ¿sí ven? Y ahora de una vez miremos, aprovechando que tenemos dibujadito esto aquí, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, muchachos, si nosotros estamos buscando el 6, no el 5, sino el 6? Bueno, nosotros sabemos que sí o sí tuvimos que llegar hasta este árbol por estas condiciones, de que sea menor y mayor, e irnos por los subárboles que deberíamos irnos. Estamos en este subárbol, lo voy a sacar aquí 5, lo voy a sacar aquí aparte. Ya no hay más en donde buscar, nos queda esto, entonces nos entra el 5 por aquí y esto es un 6. Bueno, ahí qué pena, ¿me entienden? Esto es un 6. Entonces, primero verificamos
Si current.null es diferente, pues si el current actual existe, entonces miren que si existe no hay ningún null, entonces no entra aquí. Entonces aquí preguntamos, current.id es igual al que estamos buscando, no, porque 5 no es igual a 6, entonces no entra por aquí. Entonces preguntamos que si el ID que estamos buscando, que es 6, es menor al current, que es 5. Eso es falso, no entra por aquí. Entonces sí o sí va a entrar por acá. Pero entonces miren que este 5 de aquí, creo que lo hice muy abajo, pero este 5 de aquí no tiene árboles derechos. Pero igual vamos a hacer el llamado recursivo, ¿no? Entonces le decimos current.right, o sea, ese 5 punto el derecho. Entonces si nosotros recordamos esto inicialmente los nodos apuntan a nulo si no se asignan. Entonces sabemos que cuando estemos haciendo esto le estamos en realidad pasando un null, ¿no? Pero, y a su vez también estamos pasándole el valor que estamos buscando, que es 6. Listo, entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Nosotros sabemos que ya aquí lo que nos entró fue un null y el 6 que estamos buscando. Entonces preguntamos de nuevo, ¿el current donde estamos parados en este momento es nulo? Claro, no existe. Entonces, básicamente nosotros retornamos elemento no encontrado, que es un string, y este sale por aquí y luego este se mete aquí. Entonces, y miren que ya no vamos a hacer ningún llamado recursivo. Y básicamente es eso. Así nosotros buscamos en un árbol de búsqueda. ¿Les quedó claro o tienen alguna duda? No sé, algún caso especial que se les ocurra, o entendieron todo. Listo, perfecto. Juan, ¿quiere agregar algo? No, también me parece que está todo bastante claro. Bueno, Entonces, entonces, no siendo más muchachos, pues vamos con la siguiente operación, a mi parecer la más compleja. Entonces los dejo con el crack Juan. Juan, ¿vas a compartir? sí, yo comparto. Dale. Sí, generalmente la operación de remover suele ser la más complicada, precisamente por ese caso especial, donde tenemos ya listo. Entonces voy a rayar aquí en la pantalla. Voy a dibujar otro árbol. Por 5. Acá el 6. No sé, 5.5. Mentira, aquí estamos manejando. Voy a hacer otra cosa. Aquí el 8. Voy a hacer aquí el 6. Aquí el 10. Acá el 3. Acá el 2. Vamos aquí el 1. Y aquí el 2. Acá el. Listo, entonces tenemos como ejemplo este. Entonces, lo primero que vamos a hacer nuevamente es crear un método general que vamos a poder usar desde fuera para decirle como que vea, remueva tal nodo que tiene tal ID. Y luego aquí ya pasamos al remover recursivo, que nuevamente también empieza en la raíz, en este caso sería de 5. Entonces vamos a hacer el ejemplo, primer ejemplo. Voy a empezar con el 2. Primero vamos a remover el 2. Entonces empezamos con eso, llegamos aquí. Verificamos de que el nodo que nos está pasando no sea null. Si no, tiene que retornar null porque no removió nada. Aquí hagamos una cosa. Eso. Porque no removió nada porque ese nodo que le mandó es nulo y no existe. Ese sería el primer caso que aparece, que es cuando el árbol está vacío. Cuando no hay nada agregado todavía. Entonces, si ese no es el caso, entonces verificamos si el nodo que nos está pasando, el ID de ese nodo corresponde al ID que estamos buscando, que en este caso sería 2. Que sería este. Entonces, como no corresponde, entonces tenemos que hacer un método similar
donde vamos a tener nuevamente una búsqueda. Entonces, si el ID que estamos buscando, que sería 2, es mayor al ID del nodo actual, entonces nos vamos hacia la derecha, y si no, nos vamos hacia la izquierda. Entonces, en este caso, nos iríamos hacia la izquierda. Ya va a saltar un poco el proceso porque no tenemos mucho tiempo. Después de hacer todo esto, ya llegamos hasta aquí, hasta el 2. Entonces, ya estamos parados aquí. Ya sabemos que el ID del nodo actual, que es este, ponerle current node es 2. Entonces tenemos que hacer una serie de verificaciones para determinar cuál de los 3 casos es el que estamos analizando en este punto. Entonces, primero verificamos si es el caso que los dos hijos son nulos. Entonces verificamos el nodo actual si el izquierdo es nulo, es decir, que no tiene hijo izquierdo. Y además se cumple tanto la condición de que el hijo izquierdo sea nulo como la condición de que el hijo derecho también sea nulo. Entonces, en ese caso ya tenemos la certeza de que ese nodo 2 que estamos revisando es una hoja. Entonces, cuando es una hoja, lo que tenemos que hacer es simplemente desconectarlo del padre. Entonces, para eso tenemos que irnos hacia el padre. Entonces, tenemos que revisar aquí 2 cosas. Porque puede que hubiéramos tenido un árbol así, que este árbol sería únicamente el 2 y ese 2 a la raíz. Entonces, en el caso de que el padre sea nulo, ya tenemos la certeza 1 de que ese nodo es la raíz, y la única posibilidad para que este nodo sea una hoja y además sea la raíz, sea que ese sea el único elemento de ese árbol. Entonces, como es el único elemento de ese árbol, lo único que hay que hacer es asignarle la raíz a nulo y retornamos ese nodo que después es convertido acá para que retorne la información que hay en ese nodo, que es el nodo que borramos. Generalmente eso se hace para poder que la persona sepa qué es lo que se borró. Pero si no quieren retornar nada, simplemente decir como que bueno, si se eliminó retorne true y si no se eliminó retorne false, también se puede hacer. Listo. Este sería en ese caso. Ahora bien, en el caso que estamos revisando aquí, este 2 sí tiene padre. Entonces, como sí tiene un padre, entonces ahora queremos saber si este nodo es el que está a la derecha o a la izquierda del padre. Entonces vamos a analizar, al preguntar al padre si este nodo es el izquierdo. Entonces lo que hacemos es, vamos hacia el padre, le preguntamos si el izquierdo apunta al mismo nodo que es el actual, que sería este. Si es el caso, entonces el izquierdo del padre ahora apuntaría nulo. Y como en este caso, ese es el derecho del padre, o sea, ese es el nodo que está a la derecha de 1, entonces esto ya lo cortamos y le asignamos nulo. Entonces esto ahora apunta a nulo. Ponlo por aquí. Y ese nodo ya no existe. Entonces quitamos este, desconectamos y ya quedaría así. Retorna al nodo actual, se devuelve y al final retorna la información del nodo, que es el nodo de 2, que tiene data 2, nodos con nombre, por ejemplo. Listo, ya nos quedaría ese lado. Listo, una vez eliminado ese, entonces ahora vamos a suponer que no sé lo que yo quería, vamos a suponer que hay un 7. Borramos ese 2, entonces ahora queremos borrar el 6. Ese es el segundo caso. Entonces nuevamente partimos desde el nodo raíz y empezamos a buscar. Entonces bueno, vamos a borrar el 6. Partimos del nodo raíz y empezamos a buscar, bueno, 6 es mayor a 5, 6 es menor a 8, 6 es igual a 6, entonces sabemos que cuando estamos parados aquí en este nodo, este va a ser el nodo que vamos a eliminar, que sería este. Entonces voy a bajar un poco acá. Entonces verificamos el caso. ¿El izquierdo es nulo? Sí. ¿El derecho es nulo? No. Entonces este no es el caso porque ya sabemos que este nodo ya no es un nodo hoja, sino que es un nodo interno, que tiene que tener únicamente un hijo derecho. Entonces vamos al siguiente caso. ¿El de la izquierda es diferente de nulo? Tampoco. Entonces inmediatamente miramos el otro caso. Bueno, estos casos de aquí, estos que se ven aquí, es el caso en que el nodo tiene únicamente un hijo, pero como el hijo puede ser izquierdo o derecho, entonces los separé como en dos cosas aparte. Pero es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es al padre que
que lado la asigna. Ya la explico un poco mejor eso. Listo, entonces el izquierdo es nulo sí y el derecho diferente de null, eso es verdad. Entonces sería ya este caso. Eso quiere decir que este nodo querido borrar es un nodo interno que además tiene un hijo derecho. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar si el padre es diferente de nulo, porque si es nulo, entonces sabemos que es una raíz, y en este caso, sería un árbol que tiene todos los nodos hacia la derecha. Por ejemplo, así. Un árbol de ese estilo. Tienen todos los nodos hacia la derecha. Entonces, vamos por una hoja que tiene más nodos. Estos no son ceros, son bolitas con perpendicular los nodos. Todo lo que tenemos que hacer, primero verificamos el diferente de null. Entonces, en este caso ya la raíz ya no apuntaría a eso, sino que la raíz apuntaría aquí. Y ese se va por el garbage collector. Nos queda arreglado en el caso de que este nodo fuera una raíz. Como sabemos aquí es un nodo interno y por ende no es una raíz, entonces lo que tenemos que hacer es irnos hacia el padre y nuevamente preguntarle si este nodo está a la izquierda o a la derecha del padre. Entonces en este caso está a la izquierda, entonces como está a la izquierda, que sería ese primer caso, entonces el lado izquierdo del padre, que el padre es 8, va a apuntar ya no al 6, sino que va a apuntar a este 7 de aquí y a todo lo que tenga por debajo. Entonces al final luego nuevamente sale y retorna la información de ese nodo acá arriba en el toString. Y listo. Esos son los dos casos más sencillos. Ya en el caso en que, por ejemplo, no tuviera los números aquí, sino que los tuviera a la izquierda, sería el caso de acá arriba, que nuevamente es lo mismo que está acá abajo, solo que cambia, perdón, este no, este. Ya aquí. Cambia que ahora no le estamos asignando al padre del nodo que queremos borrar el lado izquierdo, sino del lado derecho. De hecho, aquí tenemos aquí un error. CLF. Listo. Entonces aquí asignamos el lado derecho y aquí asignamos el lado izquierdo. Listo. Entonces ahora sí, el último caso, que es el caso que es más extraño. Entonces ahí borramos el 6. Entonces aquí nos queda el 7. Listo. Entonces ahora vamos a borrar este 8 de aquí. Este aquí. Y ahora ya no vamos a borrar el 6, sino el 8. Listo. Entonces nuevamente llegamos aquí, buscamos el 8 y estamos parados aquí en este. Entonces hacemos nuevamente el recorrido por los pasos. Los hijos nulos no. Un hijo es nulo y el otro, el izquierdo no es nulo y el derecho sí, tampoco, porque ambos son diferentes de nulo. Entonces llegamos acá, que es el último caso, que está representado por medio de un es. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es, como lo he mencionado, un nodo que podríamos poner aquí, y ese nodo va a ser el mínimo de lo que esté al lado izquierdo. Poner este nodo aquí. Entonces yo por eso aquí definí otra variable que me está representando un nodo, y hay un método que se llama el método mínimo, que lo que va a hacer, ¿dónde es el método? Aquí está. Lo que va a hacer es, a partir de un nodo que nosotros le vamos a dar, que en este caso sería el 10, va a retornar cuál es el mínimo de ese árbol que está a la izquierda, partiendo de aquí. Porque ese mínimo va a ser el que nosotros vamos a poder reemplazar aquí arriba. Entonces lo primero que hacemos es verificar si ese nodo le estamos mandando nulo, y si es nulo, simplemente retorna nulo.
Y si ese nodo es diferente de nulo, entonces vamos a retornar si el nodo que está a la izquierda de este que estamos pasando es diferente de nulo, que en este caso es verdad, porque sería 9. Entonces nuevamente reducimos nuestro problema. Entonces ahora ya nuestra bolita es aquí. Y le vamos a pasar la nueva raíz, que en este caso sería el que está a la izquierda del 10, el punto left. Entonces ahora estamos haciendo eso sobre el 9. Es nulo o no, pero ahora a la izquierda no hay nada. Esto que está a la izquierda está apuntando a nulo. Entonces, como eso está apuntando a nulo, eso quiere decir que este nodo es el mínimo y retornamos a ese nodo. Entonces ya tenemos una referencia a ese nodo. Voy a ponerle a este min. Y ya con esa referencia a ese nodo, vamos a removerlo, que es lo que nosotros queremos hacer. Queremos quitarlo de aquí y queremos dejarlo guardadito aparte para no perder su información. Entonces pasamos esa referencia a ese nodo para que de una vez lo borre, y usamos este mismo método de remover, porque como ya sabemos que es el mínimo, el caso al que va a entrar para removerlo va a ser o el que tenga acá algo o el que no tenga nada. Es decir, el que tenga solamente un hijo a la derecha o que no tenga ningún hijo. Entonces por ahí no tenemos problema. Entonces lo removemos. Ya este 9 no está aquí, sino que lo vamos a tener aquí afuera para usarlo como referencia. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer, además de esto, es hacer una copia de este nodo para tampoco perder su información, porque nosotros queremos devolver la información del nodo que acabamos de borrar, no de este, porque este, pues su valor no se ha perdido, sino que todavía está en el árbol, solo que ahora está en otra parte diferente, no que realmente para lo que estamos removiendo es el 8. Entonces hacemos una copia, porque nosotros ahora vamos a cambiar la información que está guardada en este nodo. Entonces, como lo hacemos, entonces cogemos al current node, que es este, le cambiamos el ID, y ahora el ID ya no va a ser 8, sino que va a ser 9. Y hacemos lo mismo con la información que está por debajo. Entonces lo que está en ese nodo ya no va a ser lo que estaba antes, no va a ser lo que está en el mínimo de la derecha, que sería 9. Y luego entonces retornamos la copia de ese nodo, del nodo que estaba aquí, la copia antes de hacer los cambios, para no perder la información que estaba ahí y poder decirle al usuario como que vea, ese es el valor del nodo que usted removió. Y eso es lo que se devuelve. Ya, queda así. Y para mostrar al final cómo queda todo el árbol, voy a borrar esto. El árbol quedaría de esta forma. Esto ya no está, esto ya no está. Así. Quedaría hacia el final. Listo. Eso es el cuanto a eliminar. ¿Tienen alguna pregunta? O si les quedó más o menos claro. Está claro, algo confuso, pero ya viendo otra vez el código quedaría claro. Ok, listo. Sí, el punto aquí es lo que toca realizar es que toca mirar el mínimo del árbol que está a la derecha, y ese mínimo va a ser el nodo que esté más a la izquierda de ese árbol de la derecha. Luego removemos ese nodo de mínimo, que ya no lo queremos, sino que los queremos mover aquí. Hacemos una copia del nodo original que queríamos remover para no perder información. Luego le actualizamos la información con la información del mínimo y al final retornamos la copia del nodo para poder devolver la información al usuario del nodo originalmente que les quería borrar. Eso es como todo en resumen. Y bueno, como ya nos quedamos sin tiempo, no sé si de pronto para la siguiente sesión retomamos lo de los recorridos, así de una manera muy breve porque no son tan complicados. Te lo puedo mencionar al principio. Sí, me parece. Listo, perfecto. Ahí, entonces ahora vamos a comentar lo del contest. Entonces voy a venir aquí a la presentación. Este sería nuevamente lo del contest. Estás compartiendo el código. Voy, ya comparto todo. Listo.
Aquí está nuevamente el contest. No lo utilizamos por el hecho de que nadie le haya tomado el tiempo para resolverlo, entonces no tiene caso explicar algo que no han trabajado. Ya si de siguiente sesión pues pasa lo mismo, pues ya simplemente compartimos las soluciones. Y tienen los mismos problemas de la sesión que dejamos en la sesión pasada, que son los problemas de A hasta la D. Y agregamos dos que tienen que ver, este primero con árboles en general, y este último que tiene que ver con árboles de búsqueda binaria. Y creo que no involucra recorridos. Igualmente, si necesitan algún código de recorridos, igual va a estar subido en la solución, en la carpeta de soluciones para que lo puedan ver. También voy a mandar este contest por los grupos para que lo tengan presente. Entonces, listo. Eso sería lo que les teníamos planteado para la sesión de hoy. Ya, espero les haya parecido interesante y ya nos estaremos viendo en la próxima semana, que sería la última sesión de este semestre. Entonces con eso voy a dejar de compartir. Ahí una vez les paso el enlace por el chat. Listo, ahí está. Ya con eso voy a compartir y para la grabación.